buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Caminando hacia Dios, porque Él es el centro. Bienvenidos a nuestro episodio número 50. Les pedimos disculpas. Estamos estrenando programa de transmisión y tenemos unos problemas con el sonido, pero no sé si ya se solucionó. Entonces ya podemos ver aquí que ya se solucionó, ya está saliendo el audio. Vamos a volver a empezar. Discúlpenos, les pedimos disculpas. Como les comentaba, estamos cambiando de programa de transmisión. Entonces el aprendizaje ha sido bien extenso y entre las pruebas siempre hay prueba y error. Les pedimos disculpas. Pero bueno, les damos la más cordial bienvenida a este episodio número 50 y lo hemos titulado ¿Cómo lograr un cambio en nuestras vidas? Vamos a trabajar hoy en Job capítulo 11 del 10 al 19, pero entonces vamos a empezar, antes de entrar a estudiar estos versículos de manera bien desmenuzada, vamos a hablar un poco de qué son cambios, qué significa cambios. Cuando hablamos de la idea de un cambio profundo y significativo en la vida de una persona o de un grupo de personas, esto nos lleva a un contexto o una afirmación de qué es. Entonces, la vida de toda persona sin Jesucristo en el corazón se encamina a permanentes estados de frustración. Entonces vamos a empezar a desarrollar qué significa esto, porque si la persona no tiene a Jesucristo en su corazón a través de su Espíritu Santo, siempre vamos a llegar a estados de frustración o ansiedad. ¿Cuál es la razón de esto? Se preguntarán. Y es que todos sus propósitos de cambio terminan en fracaso. ¿Por qué sucede esto? Entonces, los esfuerzos por lograr crecimiento personal y espiritual se orientan a la derrota porque siempre estará latente la condición humana del pecado. Entonces, hoy te pregunto, ¿te ha ocurrido de pronto alguna vez esto? Si es así, le invitamos para que considere nuevos niveles de crecimiento, tanto personales como espirituales, mediante una dependencia permanente en la obra renovadora de Jesucristo en nuestras vidas. Por eso en nuestro episodio de hoy, titulado, como les mencionaba anteriormente, ¿cómo lograr un cambio en nuestras vidas?, debemos tener claro que ningún cambio nos lleva a nada si Cristo no está en nuestros corazones. Y por el contrario, si lo hacemos solos o en nuestras fuerzas, nos llevará esto a continuas frustraciones, como lo mencionaba anteriormente. Pero bueno, ¿qué significa un cambio? El significado bíblico de la palabra cambio tiene diferentes significados y connotaciones. Es un concepto que se encuentra presente a lo largo de las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Esta palabra tiene diversas connotaciones y se utiliza en diferentes contextos para transmitir un mensaje importante en la relación a la transformación y a la renovación espiritual que desarrollaremos en nuestro siguiente episodio. Hoy quiero que demos un brochazo más grande para entender qué es un cambio y cómo podemos desarrollar los cambios para entrar al tema de transformación y renovación espiritual profunda. Pero ¿qué significa etimológicamente la palabra cambio? Esa palabra cambio proviene del término latín cambiare, que significa intercambiar o alterar algo de estado. En la Biblia la palabra cambio se encuentra traducida en diferentes pasajes, como les mencionaba, del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en cada uno de ellos se resalta la idea de un cambio profundo y significativo en la vida de las personas o de un grupo de personas. El origen bíblico del concepto cambio se encuentra en la creencia de que Dios tiene el poder de transformar todos los corazones y las vidas, y de que es posible experimentar una renovación espiritual a través de la fe y del arrepentimiento genuino. En el Antiguo Testamento encontramos numerosos relatos en los que Dios llama a su pueblo a cambiar sus caminos y a volverse a Él. Y hay algo que quiero resaltar acá, y es un pequeño pasaje que está en Ezequiel. Entonces, un ejemplo claro de que se encuentra es donde Dios dice: cambiad de conducta y de pensamiento. Entonces aquí hay algo bien importante, porque antes de decir esto, el Señor dice: ¿acaso yo quiero la muerte de los malvados?, afirma el Señor. ¿No preferiría que cambien de conducta y vivan? Esto está en Ezequiel 18:32. Esta afirmación nos muestra la voluntad divina de que las personas
cambien de manera de vivir y se alejen del pecado para vivir en una vida en comunión con Dios. Entonces aquí es claro en Ezequiel 18:32 que el Señor nos dice: yo no quiero destruir al malvado, yo no quiero la muerte para el malvado, yo no quiero la muerte para el pecador o la persona que no está en mis caminos, sino que yo prefiero que cambien la conducta y vivan una relación conmigo, es lo que significa esa palabra, vivan ahí. Entonces la vida no siempre es felicidad y celebración y no siempre estamos en las buenas, ¿no? En ocasiones los conflictos atacan y parece que nunca se fueran a acabar esos problemas que nos aquejan día a día. Entonces siempre de pronto va a haber tristeza, frustración, y eso se va a convertir de una u otra manera después en una puerta que nos llena de ansiedad y de preocupación. Entonces nos llegamos a preguntar, ¿pero qué es lo que estamos haciendo mal? Todo esto nos lleva a querer cambiar nuestra realidad, ¿verdad? A cambiar eso que no estamos viendo de manera positiva y que no nos está llevando a tener los resultados que nosotros queremos. Entonces todo esto nos enfrenta a una situación y podemos tener diferentes actitudes. ¿Cuál va a ser la elección? Entonces va a ser esa acción que tú determines o esa actitud que tú determines va a ser definitiva para el futuro que te espera. Entonces, de accionar y aprender cómo transformar o no hacer nada y dejar todo, o dejar que todo siga igual. No sé si me hago entender. O accionas y aprendes y transformas y cambias y echas para adelante, o no haces nada, simplemente te quedas quieto y permites que todo siga igual. Te dejas llenar de ansiedad, de preocupación y no echas hacia adelante. Entonces la respuesta no es muy difícil. Para llevar a cabo requiere de valor y disposición, porque los cambios no son fáciles. El cambio es solamente para los que se atreven a confiar en Dios. Por eso anteriormente mencioné la palabra o la parte de la fe y del arrepentimiento. Entonces Dios nos asegura en su palabra que cuando manifestamos nuestra fe, Él hace las cosas nuevas para nosotros. Nuestra antigua manera de vivir se evapora y comenzamos a cambiar por sendas que abren caminos maravillosos. De esto se trata volver a nacer en Cristo. La palabra dice, nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces habla de eso, de que Él quiere que tú cambies y saques esos patrones antiguos de tu manera de vivir y adquieras lo que Él te quiera dar, y ir por las sendas de justicia por donde Él te quiere guiar. Si queremos cambiar nuestra realidad, entonces debemos evaluar qué tiene Dios preparado para nosotros. Sus planes siempre son acertados y desea el bien para los que le temen y en su nombre, ¿verdad? Entonces, hoy yo te pregunto, ¿estás listo para comenzar? El cambio, la transformación debe ser profunda, de un cambio que empieza de adentro hacia afuera, y debemos comprometernos para no volver atrás. Entonces, por eso hablábamos de valentía, de valor, porque no es fácil el cambio, porque tendemos a volver atrás, a lo que estamos acostumbrados, a las conductas a las que estamos acostumbrados. Entonces, vamos a ver por qué cuando actuamos en nuestras fuerzas sin Dios, en nuestras vidas, no podemos obtener cambios que nos edifiquen a nosotros y a las personas a nuestro alrededor. Entonces, aquí como primer punto, tenemos que tener en cuenta que el hombre arrastra las consecuencias de su maldad. Entonces vemos en Romanos 5:12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Entonces, el pecado se desarrolla en el marco de la ley de causa y efecto. Si pecamos, enfrentamos las consecuencias, ¿verdad? Y esto viene alterno con Romanos 6:23, donde dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces aquí nos dice, ok, si bien es cierto, Adán introdujo el pecado y se extendió a todos, y la paga del pecado es muerte, Dios nos dio un regalo. ¿A través qué? A través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, que nos hace redentores o nos hace redimidos por la paga de nuestros pecados a través del sacrificio que Jesucristo hace. Pero también nos dice que nos da un regalo, y es la vida eterna. ¿Mediante qué? Mediante ese sacrificio, esa vida eterna a través de la salvación que nos regala Jesucristo en la cruz. Entonces,
Si bien es cierto, somos conscientes de que traemos en nuestro ADN ese pecado, también es cierto que el Señor nos dice que, ok, el pecado trae muerte, pero si te arrepientes, si tienes fe, si crees en mí, a través de ese sacrificio que mi Hijo hizo en la cruz, vas a tener una vida eterna, vas a poder enfrentar y hacer los cambios que debes hacer, aunque cargues con ese pecado en tu ADN, yo te ayudo, yo te oriento, pero ¿qué tienes que hacer? Por fe, arrepintiéndonos y llegando allá. Entonces, los seres humanos respondemos ante el prójimo y ante Dios por nuestras acciones. Y aquí hay algo muy claro. Y hay algo que Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado, y vamos a empezar a entrar a Job 11:10. Entonces, en Job 11:10 dice, si Dios pasa por aquí y mete a alguien a la cárcel o lo llama a la orden a los tribunales, ¿quién puede detenerlo? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios ve todo lo que hacemos. Dios conoce nuestras acciones más escondidas, que no pasan desapercibidas. Pasan desapercibidas quizás para los demás, pero para Dios no. Si vemos Job 11:11, dice, pues Él sabe quién son los impostores. Entonces aquí dice que Dios sabe quién es el que quiere engañar. Dios sabe quién es el que se está haciendo pasar por bueno, pero realmente no es así. Pero también en ese versículo 11:11, en la segunda parte que dice, y toma nota de todos sus pecados. Entonces dice también que delante de Dios nuestras acciones de maldad nos hacen blanco de su justo juicio. Es decir, que Dios toma nota de todos nuestros pecados. No podemos ocultárselas a Él, quizás se las podamos ocultar al hombre y quizás podamos escabullirnos de la ley humana, pero de la ley divina nadie se escapa. Entonces, solo con esa intervención divina permite que en nuestro ser se produzca esa transformación, ese cambio que se refleja en la forma de actuar y pensar. Entonces ahí entra Job 11:12. Entonces aquí viene y entra cómo lo hace Dios y cómo lo hace cuando no está Dios en la escena. Si vemos Job 11:12, él dice, el que tiene la cabeza hueca no llegará a ser sabio. O sea, si no tienes nada en la cabeza, no vas a llegar a tener esa sabiduría. Como tampoco un burro salvaje puede dar a luz un niño. ¿Pero qué quiere decir esto? Hay dos partes en ese versículo, y la primera dice que no es con la fuerza de la voluntad ni por las buenas intenciones. Si no hay allí el deseo, si no hay allí la sabiduría, no vas a llegar a ningún lado. Pero también habla de la fuerza física. En nuestras fuerzas siempre caeremos en derrota. Y es el fracaso en cada propósito que nos estamos haciendo en nuestras vidas, porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, con nuestros planes. Entonces, pero, ok, esta noticia como que es desalentadora, pero no, porque cuando recurrimos a Dios, Él nos ayuda a cambiar nuestra realidad. Y eso es a través de crear una conciencia de la siguiente manera. Si vemos en Salmos 25, versículos 4 y 5, la palabra dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Entonces, ¿de qué nos habla aquí? De para tomar cada decisión que hemos tomado a lo largo de nuestras vidas, es el conductor de lo que nos ha llevado a donde estamos hoy. ¿Qué quiere decir? Dios es el que te muestra por dónde debes ir. Pero ¿cómo lo va a hacer? Cuando tú lo consultas y lo tienes en cuenta. Cuando Dios es una prioridad en tu vida. Porque Dios no va a violentar tu libertad para imponerte su senda, su verdad, por dónde debes ir. No. Él dice, búscame y me vas a hallar. Entonces aquí el tema es que nuestras decisiones construyen la realidad que estamos viviendo hoy en día. Si no nos sentimos cómodos con esta realidad que estamos viviendo, posiblemente sea porque no hemos tomado las decisiones más adecuadas. Entonces Dios nos ha dado esa libertad para decidir lo que queremos. Él no nos obliga a nada y por ello debemos estar alertas para no confundir la libertad con el libertinaje. Pues aunque podemos decidir, debemos saber que no todo en esta vida nos conviene. Entonces hay que tener en cuenta eso. Cada uno puede saber qué decisión tomar. Es una pregunta que tú tal vez te harás. No existe ninguna fórmula que nos lleve a no equivocarnos. Siempre vamos a tener errores, siempre nos vamos a equivocar. El error es parte del aprendizaje, ¿verdad?
pero sí debemos tomar en cuenta que Dios es nuestro primer amigo y Él sabe lo que nos conviene, incluso mejor para nosotros. Entonces aquí viene el punto de, aquí viene el punto de que si estamos ante la presencia del Señor y Él nos indica cuál es el camino, vamos a poder ver el camino correcto y la senda correcta por donde debemos ir. Entonces es el momento de entregar esto en manos de nuestro Padre, en manos de Dios. Esto significa tomar conciencia para dejar que Él sea el que nos guíe, dejar nuestro camino para que Él sea el que lleve el control de nuestra vida. Entonces, si bien es cierto, el hombre trae arraigado en su ADN por la decisión que tomó Adán el pecado, Dios está con nosotros y Dios pagó en la cruz por tus pecados, por mis pecados, y nos hace libres para tomar buenas decisiones cuando lo tenemos en cuenta y cuando Él es una prioridad en nuestras vidas. Entonces también aquí como segundo punto dice, el cambio comienza con una determinación de sometimiento a Dios. Vuelve y dice, ok, sabemos que tú traes el pecado arraigado y sabemos que Cristo pagó en la cruz y Él te redime, Él te perdona, Él te salva, Él te da vida eterna. Pero ¿qué pasa? Para poder tener un cambio tenemos que tener en cuenta que debemos someternos a Dios. Entonces, acá hay algo en Job 11, 13 y 14. Dice, si tan solo prepararas tu corazón y levantaras tus manos a Él en oración, abandona tus pecados y deja atrás toda iniquidad. Aquí hay varias cosas que quiero que estudiemos. Entonces, el primer paso es disponernos de corazón hacia el cambio con ayuda de Dios. Entonces, lo ves aquí. Si tan solo prepararas tu corazón, versículo 13a, en capítulo Job 11. Entonces, aquí habla que reconocer que hemos fracasado en otros intentos, reconocer que en nuestras fuerzas no es posible como lo decíamos anteriormente. La segunda parte de ese versículo dice, el segundo paso es someter de corazón al obrar de Dios. Entonces acá dice, la parte de de levantar nuestras manos habla de sometimiento, de someternos a la voluntad de Dios. Y entonces el versículo habla, y levantarás tus manos a Él en oración. O sea, si te humillares en oración, si le buscares con todo tu corazón, es lo que quiere decir acá. Y en ese proceso de cambio con ayuda con Dios es necesario renunciar al pecado en cualquiera de sus manifestaciones. Y nos lo dice el verso 14. Dice, abandona tus pecados, ¿verdad? Entonces ahí nos está dando como unos pasos. De todo corazón, levanta las manos en oración, abandona tus pecados, pero ¿qué nos dice aquí al final el versículo 14? Y deja atrás toda iniquidad. Solo usted y yo tomamos la mano del Señor, nos apartamos de esa iniquidad y nadie puede obligarnos a hacer algo diferente. ¿Qué quiere decir dejar la iniquidad atrás? La iniquidad es el pecado que viene de atrás, los patrones culturales, los estigmas que traemos de atrás, esa raíz que venimos arrastrando de pecado. Dejar atrás la iniquidad es cambiar esos paradigmas, cambiar esas manías, cambiar esas costumbres que no nos edifican. Y someternos a Dios, también debemos de cambiar de pensamientos. Y si vemos Efesios 4:23, la palabra dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces ahí habla de una renovación en nuestra mente para poder surgir a sus cambios, para poder dejar atrás esa iniquidad que nos habla la palabra. Hablamos de que debemos renovar la mente a través del Espíritu Santo. Para cambiar nuestra realidad debemos empezar por nuestro pensamiento. Las decisiones que tomamos están relacionadas con las ideas que tenemos, nuestros objetivos, ideales y valores. Todos ellos corresponden a la voluntad de Dios. Te pregunto hoy, todas esas decisiones que tienes aquí en tus pensamientos, tus objetivos, tus ideales, tus visiones, tus metas, tus proyectos, tus valores, corresponden a la voluntad de Dios. Entonces es hora de empezar a analizar qué debemos cambiar, qué debemos sacar de nuestras vidas para que realmente vivamos bajo la voluntad de Dios.
Entonces algunas veces en los detalles más profundos existe todavía parte de un pecado arraigado que debemos procurar erradicarlo, arrancarlo para tener una conciencia limpia. Eso es lo que nos permite tener una conexión profunda con el Padre para poder continuar y para poder tener ese valor y ese dominio propio para hacer esos cambios que debemos hacer. Entonces, ¿hay una guía para aprender a pensar? Claro que no. Humanamente y racionalmente no hay una guía que nadie te pueda decir cómo debes actuar, qué decisiones tomar. Esto es lo mejor que puedes hacer. ¿Sabes cuál es la mejor guía? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a confiar y a imitar a Jesús. La palabra de Dios nos invita y nos enseña que Él fue el hombre cuyos pensamientos eran puros y entregados al Padre. Debemos dejar que otras cosas influyan nuestros pensamientos, sino que sea la palabra del Señor lo que nos concientice, lo que nos llene, lo que nos transforme. Esto significa tomar conciencia y empezar por la raíz y acercarnos con sensibilidad a lo que nos edifica para poder crecer. Entonces, con el poder de Dios experimentamos un cambio de vida personal y espiritual. ¿Qué significa esto? Si cambiamos en el poder de Dios, tendremos tranquilidad y limpieza en nuestra conciencia. En Job 11, del 15 al 20, el verso 15 empieza: entonces tu rostro se iluminará con inocencia. Hablábamos en el 14 que él dice que cuando entramos con todo nuestro corazón, cuando entramos y levantamos nuestras manos en oración, cuando nos arrepentimos y dejamos atrás la iniquidad, dice que entonces el rostro se iluminará con la inocencia. Una vez limpiemos con los pasos anteriores, Dios puede cambiar y traer tranquilidad y limpieza de conciencia a nuestras vidas. Si vemos ahí, ese versículo también nos habla de que estaremos fortalecidos frente a cualquier adversidad. Alejarnos de nuestra vida de temor. Aquí en el verso 15, al final dice: seré como agua que corre. Seré fuerte y estarás libre del temor, dice la palabra allí. Entonces, el pasado del pecado no volverá a atormentarnos porque la gracia de la obra del Espíritu Santo, gracias a esa obra, somos perdonados. Y en el verso 16 lo dice: olvidarás tu sufrimiento y serás como agua que corre. Entonces el panorama presente y futuro que antes lucía ensombrecido por todas esas cosas, todos esos aspectos que habían antes, lo miramos ahora en estos versículos subsiguientes con esperanza. El 17 dice: tu vida será más radiante que el mediodía, y aunque la oscuridad brillare como la mañana, Entonces aquí nos habla de que el panorama cambia. Esas sombras que veíamos antes se convierten en esperanza. ¿Por qué? Porque viene la mañana, pasa esa oscuridad, pasa esa penumbra. Nunca tendremos confianza en las mañanas. Tener esperanza te dará valentía. Entonces tendremos esa confianza puesta en el Señor, en esa luz que sale cada mañana. Confiaremos en nuestros días y será esa victoria siempre. Estarás protegido y descansarás seguro. Esas promesas que nos da Dios a través de su palabra. Nuestro testimonio de vida de hombres y mujeres moviéndonos victoriosamente tomados de la mano de Dios será evidente para todos. Aquí habla en el verso 19 que te acostarás sin temor, muchos buscarán tu ayuda. Entonces aquí habla de que cuando tú haces estos pasos, cuando tú dispones tu corazón para el Señor, levantas tus manos en oración, te arrepientes, te alejas del pecado y sacas la iniquidad de tu vida, vienen todas estas promesas del Señor, vienen todas estas recompensas. Para poder experimentar este cambio de la mano de Dios es necesario un proceso de perdón y arrepentimiento. Y en primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces aquí hay otra promesa: confesar nuestros pecados, y Él es tan fiel, tan justo, que perdona nuestros pecados y nos limpia de una maldad, no, nos limpia de toda maldad, habla la palabra. Para todo nuevo comienzo es necesario limpiar y sanar las heridas del pasado.
No es posible cambiar nuestra realidad si todavía hay impureza ahí en nuestros corazones. Entonces, esa conversión o ese cambio que quieres hacer requiere un arrepentimiento honesto y dispuesto para poder ser transformado. Dios jamás niega el perdón a quienes acuden a Él para ser salvos. Aparte de eso, Él se alegra cuando venimos a sus pies, se alegra de poder recibirnos en su casa, se regocija en que estemos buscando una santidad, buscando de Él. Somos capaces de soltar ese pasado, podremos afrontar una realidad nueva en nuestra fortaleza y que también tener en cuenta que la fortaleza siempre tiene que ser la palabra del Señor. Entonces, aquí como ya casi terminando, te invitamos a cambiar tu realidad. Pero ¿cómo vas a cambiar tu realidad? Con acciones, como lo mencionaba al principio, y es con cambios de actitud. ¿Cómo vamos a accionar? ¿Qué decisiones vamos a tomar? Cambios de actitud. En Juan 13, 34, 35, la palabra del Señor nos dice: les doy este mandamiento nuevo, que se amen unos a otros, así como yo los amo. Ustedes deben amarse unos a otros. Si se aman unos a otros, todos se darán cuenta de que son mis discípulos. La actitud es la manera en que estamos dispuestos a enfrentar la vida y las circunstancias, porque muchas veces las personas generalmente hacen cosas que nos molestan, nos desagradan, pero ¿qué dice la palabra? Te voy a empezar a trabajar por ahí, porque cuando tú amas a los demás, me estás amando a mí. Si tú quieres cambiar, vas a empezar a trabajar por ahí. Entonces, no nos gusta quizás esa realidad, pero cuando entregamos nuestra vida a Dios, los problemas no desaparecen como por arte de magia, como yo te decía al principio. Es un proceso. El cambio es producto de que ya no miramos con ojos del pasado, y esa transformación incluye nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. En donde antes veíamos angustia, ahora vemos una oportunidad para crecer. Lo que en el pasado nos llenaba de temor, nos aterrorizaba, ahora nos hace valientes y somos capaces de atravesarlos a partir de la fe. Ojo. Entonces, ¿cómo cambiamos nuestra realidad? Vuelvo y te digo, cambios, cambios y cambios. Si primero Dios nos cambia a nosotros, para poder tener cambios hay que hacer un trabajo interno de transformación y renovación. Entonces también viene aquí esta parte de hechos y verdad. Entonces ya tenemos un cambio de actitud, vienen todas estas circunstancias, estas personas que nos hacen airar, que nos entran, y Dios empieza a trabajarnos allí, Ahora viene el segundo punto, hechos y verdad. Miren lo lindo que dice esta palabra en 1 Juan 3, 18, 23. Dice: hijitos míos, que nuestro amor no sea solo de palabra ni de labios para afuera, sino que amemos de veras, demostrándolo con hechos. Así sabremos a ciencia cierta que somos de la verdad y nos sentiremos seguros ante la presencia de Dios. Y aunque la conciencia nos acuse, Dios es más grande que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Pero, amados míos, si nuestro corazón no nos acusa, podemos estar confiados ante Dios, y cualquier cosa que le pidamos la recibiremos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es que creamos en nuestro Señor en Jesucristo su Hijo, y que nos amemos unos a otros como lo mandó. Después de pasar por un proceso de renovación, debemos preocuparnos por accionar. La realidad que deseamos no debe existir solo en palabras, necesitamos construirla a partir de hechos. Ninguna realidad debe ser cambiada si no hay acciones de valor de por medio, es decir, hechos. Una vez nuestros pensamientos y sentimientos se han clarificado, ya tenemos claro qué queremos hacer, qué queremos cambiar y también qué quiere Dios que cambiemos o que le entreguemos, también necesitamos empezar a ser diferentes. Entonces la suma de estas acciones hacen la distinción entre nuestras vidas. Empezamos a ver cambios. Estas deben ser intencionales con el propósito siempre que agrade y nos acerque más a Dios. En ellas deben existir el reflejo de un cristiano que cree con fervor en esa transformación que hace el Espíritu Santo todos los días. Recuerden que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, ¿qué podemos hacer para estar más cerca de ese plan soñado, de eso que queremos?
no esperar sentados a que los cambios ocurran solos. Es preciso movernos de la mano de nuestro Señor confiando en esa bendición. Entonces acá viene como ya finalizando esa perseverancia y esa paciencia dentro del proceso. Y en Romanos 5, 3, 4 la palabra nos dice: y también nos gozamos de las aflicciones, porque nos enseñan a tener paciencia, y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas, y así nuestra esperanza se fortalece. Entonces, una realidad acorde a nuestras necesidades y a la voluntad del Padre necesita perseverancia. Si las circunstancias son arduas y nos rendimos rápido o ya tiramos la toalla muy rápida, siempre vamos a vivir inconformes y será muy difícil que lleguemos a experimentar esa verdadera fe que Dios quiere hacer o que quiere que crezca en ti. Es necesario tomar o tener decisión para llegar a esa meta, perseverar. Se trata de saber que Dios consigue la fuerza suficiente para superar esos desafíos para que tú vivas en plenitud. Es decir, que ninguna montaña puede ser lo suficientemente alta para nosotros, pues estamos preparados para llegar a la cima. Nada es imposible para Dios, pero tú estás con Dios. Dios vive en ti. Entonces, sabemos que a través del Espíritu Santo que habita en nosotros como templo del Espíritu Santo, hace todo posible, y teniendo en cuenta que no somos nosotros, sino que es el que está en nosotros. Entonces, algunos miedos pueden parecer superados, sin embargo, Dios en sus infinitas promesas nos protege y asegura cobertura espiritual. Debemos creer y buscarlo. Esto solo puede ser posible en constante oración, mirando también que somos vulnerables, pero reconociendo la gracia y la misericordia del Señor. Entre más perseveremos, más lejos vamos a ser capaces de llegar y de ejercer esos cambios que queremos hacer en nuestras vidas y en nuestro entorno. Pues Dios nos va moviendo de acuerdo a nuestra paciencia, de acuerdo a nuestra perseverancia. En su espera solo podemos recibir bendición. Entonces, finalmente, y para concluir, cuando sometemos nuestra vida al obrar de Dios, todo el pasado de frustración y pena queda atrás. Aquellos factores que propician nuestra derrota en lo personal y espiritual son transformados. En adelante nos movemos no en nuestras fuerzas, sino en las de Dios. El panorama cambia de una manera de 360 grados, llamémoslo así. Por eso cabe aquí una pregunta decisiva para tu vida. ¿Estás dispuesto a recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Ya estás en ese camino o aún no has tomado la decisión? Nunca estamos lejos de la realidad que soñamos. Si creemos en su palabra, en sus promesas, una vez que hemos entendido que somos hijos, Él nos abre todas las puertas necesarias. Entonces los imposibles serán eliminados porque somos hijos del Dios de los que no cabe esa palabra imposible. Para Él todo es posible. Podemos cambiar nuestra realidad, pero necesitamos esforzarnos. Y difícilmente la gente quiere esfuerzo, la gente quiere vivir en su zona de confort. Pero hoy queremos sacarte de allí, esa zona de confort, para que cambies tu realidad, para que cambies esa realidad y esas bendiciones que no ves que han llegado a tu vida, esas cosas que quieres que lleguen a tu vida pero no han llegado. Entonces debemos esforzarnos para tener esos cambios. No es fácil ignorar las necesidades y también vivir de acuerdo a todo lo que pase, pero Dios espera que nosotros seamos valientes para ir allí a la batalla, porque Él está con nosotros. Estar dispuestos a cambiar a nuestro propio mundo, estar dispuestos a cambiar y a ser diferentes. Entonces, que con humildad, compartiendo el conocimiento que en general todos tenemos, sin ser egoístas, y que el orgullo siempre se presenta como una piedra de tropiezo. Cuando viene el egoísmo, viene el orgullo ahí detrás. Entonces van a ser esas piedras de tropiezo que no nos van a dejar avanzar. Entonces se trata de construir un corazón donde las leyes sean las de la palabra de Dios. Se trata de construir un corazón y una mente donde la palabra de Dios sea tu guía, donde la voz del Espíritu Santo sea el que te guía y el que te lleva por esos caminos y por esas sendas de verdad. Así que nuestras decisiones irán de la mano de la voluntad sagrada y nunca más volveremos a caer por esos caminos de perdición o por esas decisiones
que nos llevan al fracaso. Entonces es preciso que seamos agradecidos, pues nada de esto es posible si vamos y lo buscamos en soledad. Yo siempre los invito a que busquen personas de reino, personas que los edifiquen, personas que los guíen, su líder, su pastor, las personas en su entorno, las que usted pueda confiar y le puedan ayudar en este proceso de cambios. Entonces el Creador es quien permite que nuestros sueños puedan convertirse en hechos que construyan lo que vivimos. Entonces hoy termino con esto y te dejo simplemente diciendo: ¿ya empezaste a vivir los planes de Dios o sigues viviendo los planes de lo que tú te has propuesto en tus fuerzas? Entonces voy a terminar con una pequeña oración y finalmente los vamos a dejar con una alabanza. Entonces, Padre Celestial, en esta hora, Padre, te entregamos, Señor, nuestras vidas, nuestras decisiones, amado Rey. Padre, toma el control de nuestras vidas, Señor, de nuestras decisiones, de nuestros caminos, Señor. Vuélvenos a la senda antigua, Señor, a tus caminos de justicia, amado Rey. Que seas tú, mi buen Dios, guiándonos, Dios, cambiando nuestra mente, Señor, sacando, Señor, corazones de piedra, Dios, volviéndonos a ese primer amor tuyo, Señor, quitando, Señor, toda piedra de tropiezo, Señor, que nos ha hecho caer, amado Rey. En esta hora te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, Señor, porque sabemos que nos has hablado, Señor, que hoy nos retas, Señor, a ser fuertes, valientes y esforzados, Señor, a creer, Padre, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Y así lo entendamos, Señor, en fe, Señor Jesús, creemos, Señor, que tú nos hablarás, que tú nos llevarás a tomar las mejores decisiones. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. No sé si hay comentarios antes de terminar. No tenemos comentarios. ¿Tienes algo que decir? Tampoco producción tiene nada que decir. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que si no se han suscrito al canal, nos encuentran como @caminando hacia Dios con un punto en el final en YouTube, y en las otras redes sociales nos encuentran como @caminando hacia Dios. Esto ha sido todo por hoy. Les bendigo y nos vemos el próximo viernes. Broto de mi alma una nueva canción, y pronto el enemigo se confundió. Antes no entendía lo que tenía mi canción, pero alabé a Cristo, allí todo cambió. Pero alabé a Cristo, allí todo cambió. Hey, alábale, que Él es bueno y reina con poder. Alábale, que toda oscuridad tiembla ante Él. No es un cuento, no es un cuento, es mi historia, lo que mi Padre me enseñó. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Al mencionar su nombre, montañas moverá. En lo que estaba muerto, lo resucitará. Antes no entendía lo que había en mi canción, pero alabé a Cristo, allí todo cambió. Alábale, alábale, que Él es bueno y reina con poder. Alábale, que toda oscuridad tiembla ante Él. No es un cuento, es mi historia, lo que mi Padre me enseñó. Cuando alabé a Cristo, allí todo cambió. Cuando
sanó, me rescató, me dio vida nueva, me coronó, me levantó, rompió las cadenas, nueva canción de adoración, corre por mis venas, saltaré y vas a ver cómo rompe tinieblas, Él me sanó, me rescató, me dio vida nueva, me coronó, me levantó, rompió las cadenas, nueva canción de adoración, corre por mis venas, exaltaré y vas a ver cómo rompe tinieblas, alábale que Él es bueno y reina con poder, alábale que toda oscuridad tiembla ante Él. No es un cuento, es mi historia, lo que mi Padre me enseñó. Cuando alabé a Cristo.